Sin más, le doy la palabra a Jesús, que da unos pasos más al frente y toma la palabra. Dice, y así es, tomo la palabra con rotundidad, con aplomo, porque es muy importante no solo hablar del perdón, sino también comprender de qué se trata el perdón. El perdón se da en diferentes dimensiones, no se os escapará si conocéis a Ana, que suele hablar de la dimensión física, la emocional, la mental y la espiritual. El perdón tiene que darse a todos esos niveles y da igual por dónde se empiece. Pero recapitulemos, que me estoy adelantando, qué es el perdón. Y de ahí me gustaría saber también en cada uno de vosotros dos qué significa el perdón para vosotros. Porque es importante que podáis daros cuenta de cuál es la definición que habita en vosotros del perdón, porque ahí está la acción de perdonar, lo que es posible en vosotros y también el límite. Si es un concepto que viene fuertemente impuesto por lo que la Iglesia o cualquier religión, me atrevo a decir, ha definido como perdón, si es algo que viene definido por vuestra abuela, por ejemplo, si es algo que si es un concepto que habéis configurado a lo largo de vuestra vida a través de los diferentes viajes que habéis ido realizando, si tiene que ver con las experiencias que habéis vivido o incluso no os habéis enfrentado nunca a perdonar o pedir perdón. Y esta es otra cosa importante. Qué diferente es perdonar a pedir perdón. Y estamos hablando del perdón también. ¿Cuál es la posición? ¿En qué posición uno se coloca para perdonar? ¿En qué posición uno se coloca para pedir perdón? Y en realidad es la misma, porque cuando uno pide perdón o perdona, se pide perdón y perdona a uno mismo. Siempre se dan las dos acciones a la vez y eso es muy importante para que realmente ese perdón se dé en las diferentes dimensiones y permita soltar, desanudar el nudo que se da cuando hay un dolor tan fuerte que se ha instaurado, que pide ser escuchado, que pide ser atendido y que a través del perdón puede deshacerse. No sé si me estoy explicando muy bien, no sé si se está entendiendo, pero yo sigo y después, si os parece, vamos a vuestras preguntas, ¿ok? Así que si necesitáis tomar nota o os quedáis pensando en algo, no os preocupéis, ¿vale? Eso lo retomaremos más adelante. El perdón, como os decía, requiere de una acción hacia afuera y de una acción hacia adentro. Pero como bien ha dicho antes, al inicio de esta sesión, antes de que se pusiera a grabar, antes de tomar yo la palabra, como bien ha dicho Ana, el perdón requiere primero que pueda identificarse qué se ha de perdonar. Luego, cómo identificar qué es aquello que se ha de perdonar. Más que las ideas, más de aquello que es bueno o malo, más allá de lo que es correcto e incorrecto, más allá de ese juicio, lo que es importante es atender a la sensación. Porque para uno, alguien hará una acción que no tiene por qué dolerle a nadie y por lo tanto no requiere de perdón. Y para otro, esa acción será profundamente dolorosa. Así que más allá de las ideas, os invito a poder conectar con la sensación, con eso que se siente, con ese dolor. Al conectar, uno ya da un primer paso a desidentificarse, como bien comentaba Eduardo también al principio. Comienza a poder no ser solo ese dolor, sino mucho más, también esa persona que pide perdón y perdona. El siguiente paso es poder observar ese dolor. Y observar ese dolor significa sentirlo y no querer hacer nada con él, simplemente permitir que se exprese. ¿Cómo? A través de la escritura, a través del movimiento, a través de las lágrimas, a través de un grito, a través de un abrazo. Poco importa la forma, es permitirle que se exprese. Una vez eso se da,
el perdón llega poco después, porque una vez acogido y transitado el dolor, hay una comprensión. Se comprende y sin permitirse el concepto, el aprendizaje que ha venido de esa circunstancia, de ese daño. Cuando ese aprendizaje se comprende, se integra internamente y hay paz. Y desde ahí el perdón pierde todo sentido. Y así os podéis ir desde las cosas más nimias a las cosas más trascendentales. Porque sí, los primeros a pediros y daros perdón a vosotros mismos, sois vosotros mismos por estar encarnados en estos momentos en la tierra. Porque sé que es tarea ardua. Y a la vez, ¿no es verdad que la vida también puede ser preciosa en la tierra? Así que acoger, dice, para perdonar a toda persona, para perdonar desde lo más nimio a lo más trascendente, el primer paso es perdonar el hecho de estar separados, el hecho de saberos separados, el hecho de sentiros separados como almas entre vosotros. Como os decía, el hecho de estar encarnados. Atravesar, acoger, sentir el dolor que eso supone, porque todos sabéis que todos somos uno. Y esa es la paz última, el amor verdadero en mayúsculas. Todo lo que surge por debajo implica dolor, dolor entre comillas, porque también depende de las dimensiones y lo estamos hablando desde un lenguaje muy mental, muy racional, muy humano. Luego, antes de tratar de perdonar al otro, algo que os haya hecho perdonaros a vosotros. Pediros perdón y daros perdón. Y eso tiene que ver con estar constantemente en presencia con vosotros, sintiendo la incomodidad, sintiendo el dolor, sintiendo las emociones, sintiendo las sensaciones. Como veis, y dice así como se acerca y lo dice como en voz bajita, como veis, absolutamente todos los temas de los que queréis hablar o que podéis abrir llevan a lo mismo, a que seáis, a que conectéis con vosotros mismos en vuestra propia presencia, a que os respetéis en el sentido de que lo que sois ahora es la verdad, es vuestra verdad y forma parte de la gran verdad. Solo desde ahí puede darse el perdón. Y ojo, el perdón no es algo que haya que buscar, no es un objetivo, es algo que se da. Si hay un objetivo o algo que buscar, es a poder estar bien en vuestra propia piel. Y eso tiene que ver, una vez más, en acoger el dolor. Y cuando hablo de dolor, ojo, no hablo de sufrimiento, tiene que ver con esa tristeza momentánea, tiene que ver con ese enfado, tiene que ver con también esa alegría, porque incluso la alegría, el placer puede doler. Daros cuenta, va de la mano. Así que de lo que se trata es de que podáis sentir, acoger lo que sentís como verdad y que desde ahí accionéis. Y entonces el perdón pierde sentido. La palabra no es necesaria que exista, ¿sí? Bien, dicho esto, es verdad que es una regla del juego dentro de la humanidad en estos momentos, pero también deciros, y esto es un spoiler, que dentro de unos años, no tantos como algunos creen, aunque tampoco es como otros creen, el perdón no va a tener ningún sentido, porque os vais a sentir mucho más unidos. La mentira no va a tener cabida porque vais a saber perfectamente que la otra persona os está mintiendo y no va a dar lugar, con lo cual el perdón va a dejar de tener sentido, va a dejar de existir, ¿sí? Pero volvamos al momento de ahora. Hoy por hoy sigue siendo una regla de relación entre todos vosotros, así como os decía al principio, y si queréis aquí abrimos espacio para que compartáis, para que podáis ver en qué punto os estáis
limitando o estáis limitando a vuestra propia luz en estos momentos, lo importante es que volváis a la definición que tenéis en vuestro interior del perdón. Da un paso al frente María de Magdala y dice: si me permitís añadir unas palabras a las sabias palabras de Jesús, mi querido, y lo dice con mucha ternura y mucha dulzura, pero también con un poco de sorna, o sea, está guay en este sentido. Dice: sí, es verdad, me muestro así, pero honro las palabras de Jesús y lo que quisiera ahora es simplemente añadir algo. Os comentábamos al principio a través de Jesús y de la transmisión de Ana que el perdón debe darse en las diferentes dimensiones, en la física, en la mental, en la emocional, en la espiritual. Y en el fondo da igual por dónde empecéis a daros ese perdón. Puede ser una caricia con vosotros mismos, que os abracéis o que pidáis ese abrazo. Puede ser desde lo físico. Puede ser también desde lo mental, que podáis racionalizar ese dolor, racionalizar o recuperar esa definición como os estamos pidiendo ahora del perdón, ¿sí? Puede ser a través de las emociones, transitando, acogiendo ese dolor, esa alegría, ese enfado, ¿sí? Da igual por dónde empecéis, lo importante es que sintáis qué es lo que necesitáis en ese momento. Si es llorar, si es un abrazo, si es escribir, si es simplemente estar y permitir que la energía se mueva en vosotros. Esa sería la parte espiritual. Sí. Y que una vez lo decidáis, os quedéis ahí hasta que sintáis que el proceso continúa. Porque a veces, fijaros que por el hecho de pedir un abrazo para poder pedir o perdonar, pedir perdón o perdonar, todas las demás dimensiones se dan a la vez. A veces hay que entrar en una dimensión y el siguiente paso es ir a otra dimensión y el siguiente paso es ir a otra dimensión y así. El proceso de integrar el dolor es único a cada momento, a cada dolor, por así decirlo, y así también el del perdón. Así que no hay método en esto. Simplemente escucharos y observar qué es aquello que necesitáis en ese momento para poder acoger mejor, y mejor entre comillas, porque no hay ni bien ni mal, pero para acoger de una forma más amable y amorosa con vosotros mismos ese dolor del daño infligido que lleva aparejado el perdón. Dice: espero haberme explicado bien, y eso también lo digo yo, Ana. Si os parece, vamos con vuestras preguntas, con vuestros comentarios. Como siempre, el primero es poder saber cómo estáis en estos momentos, cómo recibís estas palabras.